Buen día, amigos. Es un placer volver a estar en contacto con ustedes y esta vez desde un lugar totalmente diferente al acostumbrado. Los episodios generalmente acostumbro a filmarlos en mi habitación de trabajo en la ciudad de Herzliya, en Israel, pero unos pocos horas antes de que se cerrara el espacio aéreo israelí como consecuencia del comienzo de las hostilidades entre Irán e Israel y los Estados Unidos, pude salir de Israel y llegar aquí a Ciudad de México para una serie de conferencias y cursos que habré de llevar a cabo en estos primeros días del mes de marzo. Y en esta oportunidad quiero explorar con ustedes un tema que considero realmente fascinante y para muchos de ustedes me imagino que va a ser increíble. Y tiene que ver otra vez con el tema de la serpiente y más precisamente el tema de la asociación de la serpiente con Eva, la mujer desnuda. Como ustedes se recuerdan, en un capítulo anterior, precisamente yo apunté a ese aspecto que es muy notable en Génesis 3, en donde la mujer, Eva, en una escena en que aparece exclusivamente con la serpiente, aparece ella totalmente desnuda. Y por el otro lado, también yo resalté que la serpiente aparece por lo menos imaginada en el texto o presentada con rasgos ciertamente de carácter humano. La serpiente es capaz de pensar, de hablar. Incluso dijimos que la serpiente parecería haber tenido una forma de un cuerpo diferente al que nosotros conocemos, probablemente con manos, con pies e incluso con alas. Ahora, esta manera de imaginar la serpiente con características humanas lo encontramos nosotros precisamente reflejado en la iconografía antigua. Por ejemplo, en una imagen que ahora ustedes están viendo, ven una imagen de un sello mesopotámico en donde tenemos una figura cuya parte inferior del cuerpo es la de una serpiente, pero la parte superior del cuerpo es la de un ser humano, con cara, con brazos, con torso, como un ser humano. E incluso, algo mucho más llamativo, lo que ustedes pueden ver en esta otra imagen, ahora en el arte egipcio, en donde vemos a una serpiente erguida, con brazos, con piernas e incluso también con miembro viril. Ahora, este punto también está asociado a otro elemento que nosotros habíamos visto en un episodio anterior, en donde la serpiente está asociada específicamente con el tema de la vida y de la fertilidad. Por ejemplo, quiero compartir con ustedes un texto que forma parte de uno de los relatos más conocidos del mundo mesopotámico en la antigüedad, que es la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh es un rey de la ciudad de Uruk que busca afanosamente el secreto de la vida eterna. Y finalmente llega a ese secreto por medio de Utnapishtim, que en la mitología babilónica es el que hace las veces del Noé bíblico. Él también había sido salvado de un diluvio y fue agraciado por los dioses con la inmortalidad. Y de boca de Utnapishtim, Gilgamesh recibe precisamente la clave para llegar a obtener la inmortalidad, que era el poder conseguir una planta específica. Y así sucede en la historia. Gilgamesh consigue esa planta
y va en camino de regreso a su ciudad de Uruk. Y fíjense lo que sucede en ese regreso. El texto reza así. Gilgamesh habló así a Urshanabi, el batelero. Urshanabi, esta planta es una planta excepcional. Gracias a ella, el hombre puede reconquistar el aliento de su vida. La llevaré a la amurallada Uruk. Haré que coman la planta. Su nombre será El hombre se hace joven en la vejez. Yo mismo la comeré, y así volveré al estado de mi juventud. Al cabo de 20 leguas comieron un bocado. Después de 30 leguas, más se prepararon para pasar la noche. Gilgamesh descubrió una fuente, cuya agua era fresca. Descendió hasta ella y se bañó. Mientras tanto, una serpiente olfateó la fragancia de la planta, salió del agua y arrebató la planta, y al retirarse, mudó la piel. Como vemos entonces en esta historia, finalmente Gilgamesh no pudo obtener o lograr su propósito. Él perdió la oportunidad de conseguir la vida eterna porque la planta fue robada por la serpiente. Y precisamente entonces, aquí los antiguos entendían que la mudanza de la piel por parte de la serpiente significaba que ella moría y volvía a resucitar. Y de esta manera, asociando entonces a la serpiente con el concepto de la inmortalidad. Pero no solamente el concepto de vida e inmortalidad, sino también estaba asociado precisamente al tema de la sexualidad. Por ejemplo, quiero mostrarles ahora otra imagen, en este caso de un disco de bronce de la cultura catamarca en Argentina. Estamos hablando de la época pre-española o previa a la llegada de los españoles al continente. Y ahí se puede ver en ambas caras del disco, se puede ver la representación de una mujer y se puede aparecer la representación de un hombre. Y en ambas caras aparecen serpientes. Y los estudiosos creen que este disco probablemente que tenía como propósito un uso de defensa contra los malos espíritus, la presencia de la serpiente estaría asociada al concepto de amor y de la actividad sexual. Y todo esto, entonces, me parece que es muy significativo cuando nosotros llegamos ahora a un tema de la asociación de la serpiente asociada específicamente a la sexualidad con mujeres e incluso con diosas. Quiero que vean ahora esta próxima representación de la diosa Afrodita de Cnidos, en donde ustedes pueden ver en el brazo izquierdo y en su pierna izquierda se encuentran serpientes. En este caso, la asociación con la serpiente tendrá que ver con el dios Asclepio. Y esta asociación de la mujer con, y específicamente la diosa con la serpiente, incluso se ve reflejada en una historia que un eco de ella lo encontramos en los escritos de Plutarco, haciendo referencia a el nacimiento de Alejandro Magno. Y él cuenta que la madre de Alejandro Magno, es decir, Olimpia, habría estado asociado también, o por lo menos en un sueño, con un dragón o una serpiente. Y seguramente ustedes ahora se hacen la pregunta, bueno, ¿pero qué tiene que ver todo esto con nuestra historia en el paraíso? Bueno, en realidad tiene mucho que ver, porque toda esta información, todos estos temas asociados con la serpiente, la diosa y la mujer desnuda, el símbolo
de la vida, de la fertilidad y de la sexualidad de la serpiente estaba en la conciencia o incluso en el sentimiento profundo de los estudiosos del mundo antiguo cuando ellos leían los textos. Y una prueba de ello es, por ejemplo, la tradición que vamos a ver ahora, que aparece en una obra midrashica, es decir, de la literatura exegética judía antigua, conocido como el Génesis Rabbá, en su capítulo 18, en donde uno de los sabios trata de entender por qué la serpiente quiso provocar la caída de Adán y Eva. Es decir, ¿qué es lo que lo motivó a la serpiente precisamente llevar a cabo esa acción? Y fíjese lo que dice el texto atribuido a Rabbi Yoshua Bar Kokhba. Dice así el texto. Rabbi Yoshua Bar Kokhba dijo, porque los vio manteniendo relaciones sexuales, él, es decir, la serpiente, la deseó. Es decir, el texto alude a algo de lo cual nosotros no tenemos ningún testimonio en el texto bíblico, según lo cual Adán y Eva ya habrían mantenido relaciones sexuales en el paraíso. El texto bíblico nos dice o comenta por primera vez el hecho de que Adán y Eva mantuvieron relaciones sexuales solo después de ser expulsados del paraíso, es decir, en Génesis 4. Pero aquí ya supone que mantenían relaciones en el paraíso y dice que la serpiente realmente tuvo envidia y deseó también poder tener o mantener relaciones sexuales con Eva. Y como ven entonces, en este caso se le atribuyen sentimientos, como es la envidia y el deseo, como lo tienen los humanos, y otra vez asociando, en este caso, a la serpiente con rasgos típicamente humanos. Ahora, no solamente eso. Tenemos otra tradición, como es la tradición que aparece en una obra rabínica un poco posterior, de la época moraítica, a voz de Rabbi Natán, pero muy probablemente sus materiales sean de los primeros siglos de nuestra era, en donde esta tradición también trata de explicar qué es lo que pasó en el paraíso, qué motivó a la serpiente querer realmente provocar la caída de Adán y Eva. Y en la tradición de Abod de Rabbi Natán dice así: ¿qué pensó la serpiente malvada en ese momento? Iré y mataré a Adán, tomaré a su esposa, reinaré sobre el mundo entero, andaré con integridad y comeré todos los manjares del mundo. Significa entonces que en esta tradición, como vemos, la serpiente se transforma en un verdadero rival de Adán y por eso su objetivo es eliminarlo. Y en ese contexto, precisamente, estas tradiciones aluden claramente a un deseo sexual por parte de la serpiente de querer acostarse o violar a Eva. Pero la pregunta es, ¿acaso solamente eso quedó en un deseo? ¿O realmente eso sucedió de verdad? Por lo menos desde el punto de vista en la imaginación de los sabios rabínicos. Bueno, hay una tradición muy particular que aparece en el Talmud de Babilonia. Esta es una obra monumental compilada por los judíos que residían en Babilonia, algo así como siglo V, siglo VI, en el tratado de Yevamot, en donde aparece una tradición única en boca del sabio Rabbi Yohanan de la segunda generación de los amoraitas. Y fíjense lo osada de esta afirmación. Así reza la tradición. Rabbi Yohanan dijo: cuando la serpiente copuló con Eva, él puso en ella el deseo. El deseo de los israelitas que estuvieron en el monte Sinaí desapareció, mientras que el deseo de los idólatras que no estuvieron en el monte Sinaí no desapareció. Esto significa que el término
que aquí aparece deseo, en realidad el término en hebreo es zuamá. Y zuamá en realidad lo que significa es una impureza. Es decir, según este texto, finalmente la serpiente logró su objetivo y se apoderó, violó, se acostó con Eva. Y obviamente le inyectó esa impureza. Y lo increíble del texto dice que esa impureza fue transmitida a lo largo de generaciones hasta que finalmente desapareció en ocasión de recibir la Torá en el monte Sinaí. Y por supuesto los idólatras que no estuvieron en ese momento recibiendo la Torá siguen con esa precisamente estado de impureza. Es interesante porque a mi modesto entender esta es una tradición que sería un eco lejano de esa tradición que encontramos nosotros en el cristianismo del pecado original, que esa condición de pecado fue transmitida por generaciones de manera biológica hasta el momento en que una persona acepta la fe en Cristo y de esa manera queda liberado de ese pecado. Y por supuesto, aquellos que no lo hacen de esa manera siguen en una condición pecaminosa. Es decir, a mi entender precisamente podría ser esta tradición de Rabbi Yohanan un eco lejano de la teología paulina, en este caso reflejada en los textos judíos. Pero si estamos ya hablando nosotros ahora de esta tradición sobre la violación de Eva por parte de la serpiente, quiero ahora comentar como posibilidad explorar si acaso los primeros cristianos también conocían una tradición semejante. Y a mi juicio la respuesta es positiva. Una prueba de ello lo encontramos en el texto de la carta de 2 Corintios de Pablo, en un contexto en donde precisamente alude a un tipo de relación de pareja o marital entre los seguidores de Cristo con Cristo. Y fíjense a qué tema alude precisamente en el caso de aquellos que le son infieles a Cristo. El texto en 2 Corintios, capítulo 11, reza así: Ojalá pudierais soportar un poco mi necedad. Sí que me la soportáis. Celoso estoy de vosotros con celos de Dios, pues os tengo desposados con un solo esposo, para presentaros cual casta virgen a Cristo. Pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Es decir, que precisamente Pablo aquí alude a ese temor que tiene, que algunos realmente le sean infiel a Cristo, en vez de que ellos lleguen a su relación con Cristo en un estado de virginidad. Y por eso dice que él teme que al igual que la serpiente engañó a Eva, también se puedan pervertir las mentes de aquellos que guarden, en este caso, o le sean infiel a Cristo. El término en griego que aparece aquí en 2 Corintios es el verbo apatao, que precisamente puede servir como para significar engaño, pero también puede servir también como un engaño sexual, es decir, incluso como una tentación o una violación. Y por lo tanto creo que no sería muy difícil imaginar que por ahí Pablo, cuando escribió estas palabras, probablemente tenía en mente la historia que otros judíos contaban acerca de la violación sexual de Eva en el paraíso por parte de la serpiente. Esta referencia se hace entonces mucho más clara en otra historia, que es una de las obras apócrifas del cristianismo primitivo, que se lo conoce como el protoevangelio de Santiago. Y aquí, precisamente, el tema tiene que ver sobre una posible violación o infidelidad, que es cuando descubre José el embarazo de María. El texto del protoevangelio de Santiago, capítulo 13, dice así:
Al llegar al 6º mes de su embarazo, volvió José de sus edificaciones, y al entrar en casa se dio cuenta de que estaba encinta. Entonces hirió su rostro y se echó en tierra sobre un saco y lloró amargamente diciendo: ¿Con qué cara me voy a presentar yo ahora ante mi Señor? ¿Y qué oración haré yo por esta doncella? Porque la recibí virgen del templo del Señor y no he sabido guardarla. ¿Quién es el que me ha puesto ensidias y ha cometido tal deshonestidad en mi casa, violando a una mujer, a una virgen? ¿Es que se ha repetido en mí la historia de Adán? Así como en el momento preciso en el que él estaba glorificando a Dios, vino la serpiente y al encontrar sola a Eva, la engañó. Lo mismo me ha sucedido a mí. Es decir, que el texto parecería aludir no solamente al engaño por parte de la serpiente, induciéndola a Eva a comer del fruto, sino probablemente también a la posibilidad de una verdadera violación, porque precisamente en ese contexto es cuando cuenta la historia de la serpiente, aludiendo a la posibilidad que su propia mujer, María, había sido violada. Y por último, estas historias que obviamente a nosotros nos llevan a veces a una sonrisa o simplemente a un dejo de comprensión hacia aquellos sabios del mundo antiguo que podían elaborar estas historias, en realidad hay que tomarlas con mucho más seriedad de lo que nosotros creemos. Porque una de las preguntas que se hicieron los sabios en el mundo antiguo era cómo había entrado el mal en el mundo. Y más precisamente, cómo sucedió que de los dos padres que habían sido creados por Dios, como Adán y Eva, naciera Caín, que fue precisamente el primer asesino de la historia. Y fíjense ahora cómo parecerían ser los distintos temas, cómo se empiezan a conectar de una manera muy sutil en esta tradición que aparece en el Evangelio de Felipe, que es una obra que se encontró entre los escritos gnósticos de Naqsh Hammadi, esa biblioteca gnóstica que se encontró en Egipto en 1945 en códices escritos en copto, y hay una sección en donde se habla precisamente del nacimiento de Caín. Y fíjese lo que dice este relato. El que fue creado es bello, pero tú no deducirías que sus hijos son cristianos nobles. Si él no hubiera sido creado, sino engendrado, deducirías que su semilla es noble. Mas ahora fue creado y engendró. ¿Qué nobleza es esta? Porque surgió el adulterio, después el asesinato, y él fue engendrado del adulterio, pues era hijo de la serpiente. Es decir, que este texto precisamente dice que de ese adulterio, de esa violación por parte de la serpiente a Eva, nació precisamente Caín. Y de ahí entonces se entiende que Caín no es hijo realmente biológico de Adán, sino en realidad fue el padre de una raza paralela a los descendientes santos de Adán, en este caso que son los cainitas, de los cuales precisamente van a ser descendientes del primer asesino de la historia, Caín, y de esta manera también de aquellos que harán y ejecutarán el mal en el mundo. Y de esta manera entonces explicaban los antiguos que esa posible violación o eventual violación de Eva por parte de la serpiente es la que había introducido también el mal en el mundo. Bueno, amigos, espero ustedes que hayan disfrutado de este encuentro, esperando que realmente disfruten de todas estas tradiciones antiguas que aparecen en textos judíos, que aparecen en textos cristianos, y que ven que muchas veces están asociados también a leyendas que tienen mucho de mitológico y que gracias a la literatura y en otros casos gracias a la iconografía antigua nos es posible descifrar. Me despido entonces desde aquí, desde la
Ciudad de México, esperando que estos días tan difíciles en la tierra de Israel se termine y podamos volver a una época de tranquilidad. Entonces me despido con un cálido shalom. Estamos aquí en Qumran y por detrás mío la cueva número 4, donde una buena parte de los rollos del Mar Muerto fueron hallados. Yo soy el doctor Adolfo Reutemann, curador emérito de los rollos del Mar Muerto en el Museo de Israel en Jerusalén. ¿Qué son los rollos del Mar Muerto? ¿Por qué generaciones de estudiosos se interesan, investigan y tratan de descubrir los secretos de esos manuscritos antiguos? Que entre ellos se encontraron los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo. En esta serie sobre los rollos del Mar Muerto y los orígenes del cristianismo, estudiaremos sobre los hombres, sobre la vida, sobre las creencias, sobre las ideas de los judíos hace 2000 años atrás en la tierra de Israel. Y entre ellos, Juan el Bautista, Jesús, Pablo y los miembros de la Iglesia de Jerusalén. Todos los detalles los encontrarán aquí en esta página. Disfruten de la serie. Y aquí lo tienen. Esta es la presentación. Ahí tienen el QR, que si ya quieren ustedes, porque me imagino que no pueden irse a dormir sin ver los 8 episodios, ahí lo tienen. Y ahí está el link. Y muchísimas gracias por haber venido, por la intención de ustedes. Y espero que aquellos que se interesen, tanto los que están acá presentes, claro, como que vean esta serie en el canal, realmente tengan y encuentren interés en esta serie. Muchísimas gracias.